Procesamiento y presentación antigénica. Acá podemos ver dos tipos de linfocitos T, un linfocito T CD4 y un linfocito T CD8. Cada uno está haciendo o recibiendo un antígeno gracias a una molécula MHC, en este caso por parte de un macrófago y en este caso por una célula epitelial. Cuando vemos con más detalle la interacción que existe entre el receptor del linfocito T y el MHC, donde se presenta el péptido, podemos ver con mayor detalle cómo es la interacción entre ambos. Hacia arriba encontramos el receptor del linfocito T en rojo y abajo al MHC o complejo principal de histocompatibilidad. Entre medio de ambos se encuentra el péptido a presentar, que se presenta a través de la célula presentadora de antígeno hacia el linfocito. Podemos observar diferentes motivos importantes que son necesarios para que se aloje ese péptido en el MHC. Primero tiene que haber aminoácidos de anclaje al péptido y además de parte del MHC tiene que haber un bolsillo o hueco que incluya a esos aminoácidos, que principalmente son aminoácidos hidrofóbicos. También podemos observar que en el MHC hay aminoácidos que le proporcionan una polimorficidad a este MHC. Por lo tanto, aumenta la capacidad de generar nuevas diferencias en esta molécula. Por parte del receptor del linfocito T, podemos observar cuál es la parte del péptido que es reconocido específicamente por el receptor del linfocito T. No es todo el péptido el que lo reconoce, sino solamente una parte de él. Las células presentadoras de antígenos profesionales son una clase específica y especializada de células que presentan antígenos al linfocito T, como la célula dendrítica, como podemos observar acá, presenta un antígeno al linfocito T virgen, que viene acompañado además por señales coestimulatorias. Por parte de la célula dendrítica encontramos AB7 y por parte del linfocito virgen AC28. Esto tiene como consecuencia la activación del linfocito T, efectores que van a realizar su actividad. Los macrófagos pueden fagocitar también elementos patógenos como bacterias y virus, procesar internamente sus antígenos y hacerlos presentar hacia el linfocito T. Este linfocito T también puede tener la actividad para poder ahora activar al macrófago de vuelta y así el macrófago puede aumentar la capacidad fagocítica que tiene y así finalmente destruir con mayor facilidad a todos los microorganismos que tiene fagocitados. El linfocito B también puede presentar antígenos, entonces en una primera instancia un, un antígeno completo es reconocido por los receptores del linfocito B. Este es internalizado, es procesado y después posteriormente se presenta hacia el linfocito T efectores, o sea que ya han sido activados previamente. Eso va a permitir que este linfocito T efector active y permita la diferenciación de este linfocito B y se transforme en una célula plasmática la cual puede secretar los anticuerpos. Cuando observamos el gen donde se encuentra el complejo principal de histocompatibilidad, en el humano nosotros podemos encontrarlo como HLA o antígenos leucocitarios humanos. En este gen de antígenos leucocitarios humanos podemos encontrar tres locus diferentes. Locus de la clase 2 primero, donde se encuentra DP, DQ, DR, DM, y además podemos encontrar genes del proteasoma y de TAP, que los vamos a ver con más detalle adelante. Del locus de la clase 3 que vienen a continuación, podemos encontrar proteínas del complemento C4, factor B y C2. Posteriormente podemos encontrar también genes para citoquinas, como factor de necrosis tumoral y linfotoxinas beta y linfotoxina, que también son otro tipo de factores de necrosis tumoral. Y a continuación vienen los locus de la clase 1, que corresponde a B, a C y a A. El MHC clase 1, como podemos observar acá en la imagen, es cuando una célula puede presentar a través de su MHC clase 1 un péptido a un linfocito T CD8 positivo. Esta molécula que ustedes ven acá, de color rojo y rosado, corresponde a CD8. Acá con más detalle podemos acercarnos a la molécula MHC clase 1, donde podemos observar que está formado por dos cadenas. Una cadena larga, que es la alfa,
y una cadena corta que se llama beta 2 microglobulina. En la hendidura donde se encuentra el péptido está entre A1 y A2. En el caso de MHC clase 2, nosotros podemos observar acá que una célula presentora antígeno profesional, en este caso una célula dendrítica, está presentando un antígeno hacia un linfocito CD4. Esta molécula de color verde corresponde a CD4. Cuando hacemos un aumento en el MHC clase 2, vemos que está conformado por dos cadenas prácticamente iguales, alfa 1 y beta 1. La hendidura donde se encuentra el péptido se encuentra entre los dominios A1 y beta 1. Acá podemos ver una reconstrucción computacional de una vista aérea, por así decirlo, de la molécula de MHC clase 1 y MHC clase 2 y podemos observar primero la conformación que tiene la proteína y además el péptido que puede incluir en su interior. Podemos observar con claridad que el péptido, el tamaño del péptido varía grandemente entre MHC clase 1 en cambio de MHC clase 2. Acá podemos ver con más detalle, acá podemos ver con más detalle cómo el péptido tiene una conformación especial para ser incluido a los MHC, en este caso MHC clase 2. Tiene algunas partes del péptido que corresponden a aminoácidos principalmente hidrofóbicos, que se alojan en los bolsillos o surcos de la unión del péptido de la molécula MHC2, y estos corresponden también a otros tipos de aminoácidos hidrofóbicos, que generalmente tienen afinidad entre ellos. Entre otras características específicas de MHC clase 1 y MHC clase 2, podemos observarlo en las cadenas polipeptídicas. Corresponde en MHC clase 1 una cadena alfa larga y una beta microglobulina pequeña, mientras que MHC clase 2 tiene dos cadenas muy similares en peso. Los residuos polimórficos se encuentran específicamente en el MHC clase 1 en los dominios A1 y A2, mientras que en el MHC clase 2 se encuentran en A1 y beta 1. El sitio de unión de correceptor, ya sea CD8 o CD4, acá están definidos. Alfa 3 se une a CD8 y beta 2 se une a CD4. El tamaño de los péptidos también es diferente. El MHC clase 1 puede alojar pequeños péptidos de entre 8 a 11 aminoácidos, mientras que el MHC clase 2 aguanta hasta 30 aminoácidos. Y finalmente la nomenclatura humana de los MHC los podemos encontrar como HLA-A, HLA-B y HLA-C, mientras para MHC2, HLA-DR, HLA-DQ y HDL-DP. Finalmente podemos ver que dependiendo de qué molécula se va a expresar, va a haber una diferente forma de procesamiento interno del antígeno. Entonces, en este caso podemos ver el procesamiento de antígenos endógenos. En el proceso de antígenos endógenos, uno de los ejemplos más considerados es los virus que pueden infectar el citoplasma dentro de las células. Esta proteína se va a generar, que es una proteína de origen vírico, y va a ser posteriormente ubiquitinada. La ubiquitinación es una modificación posttraduccional de proteínas que las deriva principalmente al proteasoma. El proteasoma, como pueden ver acá, es un complejo proteínico que toma a esas proteínas que están ubiquitinadas y las corta en pequeños péptidos. Posteriormente, estos péptidos ingresan al retículo endoplasmático gracias al complejo TAP con tapacina. TAP corresponde principalmente a un canal que va a tomar los péptidos que se generan y los va a introducir al retículo endoplasmático. Ahí posteriormente, gracias a otras proteínas como ERAP, por ejemplo, van a permitir mayores cortes dentro de esos péptidos y posteriormente se van a introducir al bolsillo del MHC clase 1. Del MHC clase 1 van a migrar desde retículo endoplasmático hasta Golgi y de ahí a vesículas exocíticas para posteriormente ser expresado en la superficie celular. En este caso, como es MHC clase 1, va a tener contacto principalmente con linfocitos T citotóxicos, que son CD8 positivos. En el procesamiento de antígenos exógenos, en el proceso de antígenos exógenos, en cambio, por ejemplo, los fagocitos van a tomar un antígeno
que los van a fagocitar, los van a fusionar con lisosomas, los cuales van a generar el corte de los péptidos que se encuentran en el interior de este endosoma y posteriormente van a haber diferentes pasos en simultáneo que van a generar finalmente la unión entre el péptido y el MHC clase 2. Acá podemos ver abajo en el retículo endoplasmático que se van a generar ambas cadenas de el MHC, la cadena alfa y la cadena beta. La cadena alfa y beta cuando se forman necesitan tener otra proteína que los estabilice y que evite que otras proteínas se alojen en el bolsillo. En este caso es una cadena invariable la que se coloca en ese lugar. Ese complejo migra hacia Golgi, pasa por vesículas exocíticas y después se fusiona con los fagolisosomas, donde se encuentran los diferentes péptidos. Ahí, en ese ambiente ácido, se va a separar la cadena invariable, que queda finalmente el elemento que se llama clip de esta cadena invariable, se sale y puede entrar un péptido del antígeno que se ha fagocitado e introducirse en el MHC clase 2. El HLA-DM va a ayudar para que CLIP salga de este MHC clase 2 y vaya directamente a este lugar para poder formar finalmente este complejo entre el MHC clase 2 y su péptido. Este va a migrar hasta la superficie celular y va a ser reconocido por linfocitos T cooperadores, que son CD4 positivo. También puede existir en algunos casos una presentación cruzada. Eso significa que puede introducirse el antígeno de una forma, pero no necesariamente va a definir que sea expresado de una forma. Como por ejemplo, si vamos atrás, no va a ser necesario que sea fagocitado el antígeno para ser procesado por un MHC clase 2. ¿Qué pasa en este caso? Acá podemos ver que una célula está infectada con un virus y por procesamiento endógeno finalmente va a expresar el MHC clase 1 con el péptido viral. Este va a ser reconocido y va a ser fagocitado por células dendríticas o células fagocíticas, los cuales posteriormente van a realizar un procesamiento exógeno, porque es un antígeno que han fagocitado. Entonces, posteriormente, cuando es fagocitada esta célula, también el antígeno vírico puede pasar desde este fagolisosoma al citoplasma de la célula. Entonces, cuando pasa al citoplasma de la célula, pasa de ser un antígeno de origen exógeno a ser un antígeno de procesamiento endógeno. Por lo tanto, se va a presentar en moléculas de MHC clase 1, pero también de MHC clase 2. Por lo tanto, no se encuentra restringida en este caso, los dos tipos de presentación antigénica. Por lo tanto, pueden estimular al linfocito TCD8 y al linfocito TCD4 al mismo tiempo. Muchas gracias.